El libro de Oseas, capítulo 13. Con mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. La muerte, lo único que vemos físicamente es cada quien como muere. En la antigüedad, ahogados, asfixiados, decapitados, quemados, vivos, mártires en el tiempo de la persecución de la iglesia. La muerte es un tema muy a fondo en lo espiritual porque nadie la ve. Y lo único que sabemos nosotros que es un ángel venido del abismo llamado el ángel de la muerte. Y este no está solo, este comanda los ángeles de flagelo, los espíritus familiares, compuesta por diferentes jerarquías demoníacas. La principal, el ángel de la muerte, opera y sus niveles, con cada uno de sus niveles, sus demonios. Entre ellos encontramos toda ente de oscuridad que es gobernada por la muerte en español, por el Hade en griego, por el Seol en hebreo, ángeles flageladores, ángeles caídos, espíritus de familia y entes de oscuridad. La antitrinidad es definida como el que viene a robar, a matar y a destruir. Los que matan son aquellos que están definidos precisamente para llevar el alma hasta el mismo infierno. Todo es un proceso a seguir a las almas que destina el mundo de las tinieblas. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es con carne ni con sangre, nuestra lucha son con toda esta jerarquía que es la muerte. Es un mundo espiritual, es un lugar de tormento. La definidad de esta muerte es todo aquello que siente que su vida y su alma le está faltando la luz y entra a una oscuridad. Niveles de síntomas y acciones, reaccionar de la muerte, el ser humano muchas veces no lo distinguimos. Pero el apóstol Pablo habla específicamente en las cartas del Corintio, Primera de Corintios, capítulo 15, y el versículo 42 dice: así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Está hablando aquí una resurrección en Yeshua HaMashiach. La resurrección que nos da el Señor Jesús es la única que nosotros tenemos para vencer la muerte. Pablo dice, para ir venciendo la muerte y resucitando, primeramente tenemos que saber que somos corruptos y tenemos que sembrar esto corrupto para que salga la incorrupción. Es decir, todo tiene que morir y es un proceso. La muerte es algo que se vive y es doloroso. Por eso existe la tristeza y el dolor. Si no existiera tristeza y dolor, no existiera la muerte. El ángel de los flagelos se dedica a cumplir todo cuanto a aquello que nos hemos equivocado y hemos cometido por pecado. La paga del pecado es la muerte. No hay nada sobre la faz de la tierra que a nosotros nos haga ser victorioso en la muerte. Yeshua dijo en este mismo capítulo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Al único que le retrocedió, al único que lo soltó, al único que lo dejó totalmente vencido fue el Señor Jesús. Quien se encarga de cobrar esa cuenta es el ángel de la muerte. Quien se encarga de perseguir hasta que se pague 3 veces la cuenta del pecador es los ángeles de flagelos, los entes de oscuridad y los espíritus familiares, porque son ellos los que toman posesión primeramente de la herencia espiritual, que es la que viene por generación ancestral. Ellas son poseídas por demonios
Y ellos, cada vez que una persona va a tener una nueva generación, está muy pendiente de ellos a través de los ángeles familiares, el cual se posesiona en el momento de dar a luz, para que ellos entren a través del cordón umbilical, la sangre, la vía total donde se pueden apoderar del cuerpo, del organismo y del espíritu y el alma, sentimientos, deseos, pensamientos y voluntad del ser humano, y poseer aquellos cuerpos como casa, morada de la muerte, que es la herencia la que nosotros tenemos desde el tiempo de Edén en Adán y Eva. Por causa de esa muerte, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, de la vida eterna, y por ello nosotros venimos experimentando niveles de muerte en nuestra vida, hasta el punto de entender que la muerte muchas veces es un reposo. Pablo dice, se siembra, se muere en pecado, se siembra en corrupción, se muere en pecado y se resucita en vida. ¿Quiénes? Los que llegan a tener conciencia que tenemos que padecer, sufrir y muchas veces morir, vaciar el alma para volver a tomar lo que Dios quiere tomar de nuestra vida. Por eso, cuán importante y necesario saber que el ser humano debe de dar frutos, porque somos árboles. El árbol no puede sembrar y no puede germinar si no muere antes, como un grano. El grano cae al morir y se desnuda. Y una vez que se desnuda, el alma totalmente libre del cuerpo, del espíritu, el alma, el cual ha pecado, el cual vive en delitos, en pecados, cae libre, cae sola. ¿A dónde? Muchos caen en la tierra, mueren y no vuelven a levantar. Muchos se pierden entre este mundo, que es un símbolo también de la tierra, en los deleites, en los placeres y los afanes de este mundo. Ahí entra el alma, ahí cae, y es su sepultura. La muerte como ley era paga de la ley y era paga del pecado, era paga al ángel de flagelo. La ley es fuerte a través del pecado y el pecado se fortalece a través de la ley. Pues sin ella, sin la ley, los 10 mandamientos que nos enseñan lo que debemos hacer y no, sin ella no podemos saber qué fue lo que ocurre después de que nos equivocamos. Porque ¿qué es la muerte? Es un desprendimiento lentamente, sutilmente, sin darnos cuenta y sin apercibirnos del desprendimiento de la vida eterna. Es una manera de irse apartando de una luz que nunca se apaga y que prevalece aún en medio de las tinieblas. Pero por falta de conocimiento, el hombre se desconecta y se apaga. No es porque la luz se acabó o se retiró. Ella nunca se acaba, ella nunca se retira. La luz de los hombres, Jesús, la vida, nunca. ¿Qué es lo que se apaga y se retira? El hombre y su luz. El hombre, por falta de conocimiento, hay una muerte. El hombre muere por no conocer de Dios. El hombre muere por no conocer lo único que va a prevalecer. Cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces el apóstol Pablo dice, vas a sembrar corrupción y levantarás en incorrupción. La siembra es la muerte. Sembraremos negándonos, sembraremos muchas veces en el espíritu para poder tener una vida incorrupta y poder tener una oportunidad de una esperanza de vida. Todos los seres humanos dice, me equivoqué y yo voy a volver a empezar. El ser humano que sabe que lo malo, el error, trae la consecuencia, la muerte. Nadie quiere perder lo que tiene. Nadie quiere ser escaso en la abundancia que vive. Entonces,
procuramos nuestros pies y nuestras manos, cambiar nuestra siembra, cambiar nuestras actitudes para no perder la abundancia y para no perder la oportunidad que tenemos a seres queridos, a cosas muy valiosas, a momentos muy hermosos. Entonces, aquellos seres que están conscientes que eso no se compra ni con oro, ellos viven pendiente de enmendar, de guardar y de cubrir, aunque no conozcan de Dios, de cubrir la vida que llevan con los seres que quieren y con los tesoros que han adquirido o riqueza que pueden adquirir. Mientras hay vida, pueden seguir atesorando. El ser humano sin Dios es un nivel de meta que lucha para no morir. Y ese nivel es el nivel básico que tiene todo ser humano y que conoce todo ser humano. Vemos que nacemos, nosotros crecemos, reproducimos, morimos. Sus metas son vivir bien, tener riqueza, tener familia, multiplicarse y morir. Saben que la vida, todos tenemos que morir. Y muchos nos resignamos y otros mueren cuando pierden sus seres queridos. Otros mueren cuando pierden su riqueza. Otros mueren por salud. Otros mueren por accidentes. Otros mueren porque ese accidente, como cualquier forma de muerte, los sorprendió la muerte. Más allá nos enseña Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En Eclesiastés 1, versículo 18, mientras más sabiduría se adquiere, más sufrimiento, más dolor tiene el ser humano. Porque el que sabe anhela lo correcto, porque el que conoce anhela lo verdadero, lo busca lo verdadero. La meta se le hace mucho más difícil porque sabe cómo entrar, sabe cómo pelear, sabe cómo adquirir. No es lo mismo al que no sabe. En el primero de su búsqueda y en el caminar del conocimiento por el cual entra para tener una vida diferente, entonces no conoce y la manera en que él va a ir en errores, caída tras caída, sufrimientos y lamento, es por no conocer, mas no por no saber. Es diferente, pero el dolor en sí y los sufrimientos en sí es por causa de la muerte que opera a través del pecado que entró a través del primer hombre en el mundo. El conocimiento a no morir conforme los deseos y la voluntad del infierno y del mal. ¿Quién es el único que quiere nuestra alma para que viva muerte? El enemigo. Y la muerte que se vive con ellos es una muerte que Dios destinó y lo dijo, el tormento. No es una muerte que van a descansar. Como en este mundo la vida y después de la vida hay muerte, todos los que parten para la muerte, los que estamos en Yeshua, encontrarán un tiempo de resurrección. El libro de Eclesiastés dice que para todo hay un tiempo de muerte y hay otro tiempo que se define de vida. El día en que nosotros vamos a dejar de vivir, entre comillas, en este mundo, ese día vamos a entrar nuestra existencia al nivel de la muerte. Los que estamos en Yeshua hemos sembrado en corrupción para levantar en incorrupción. Los errores, las heridas, procesos que hemos vivido en este mundo serán transformados como un motivo de impulsarnos o de trasladarnos que tenemos que pasar todo por un nivel de muerte. Los que están en Yeshua dormiremos. Pacto de la sangre del Cordero de Dios. Mas los que no están en este pacto al nivel de la muerte por naturaleza y creación pereceremos. Es decir, en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27 le fue dado al hombre que muere una sola vez y luego entre a un juicio. Cuando una persona muere sin Yeshua, cuando una persona muere sin haberse reconciliado con el único dador de la vida, es que no existe otro que haya muerto por un alma. No existe, por más que quieran hacer historia
denominaciones, iglesias, religiones, concentraciones, doctrinas, ideas. No hay otro. No hay otro sobre la faz de la tierra, en historia, en geografía, en religión, en ciencias, en dominios, en poder, en espiritualidad, en todo lo que se quiera inventar sobre la faz de la tierra o todo lo que exista como concepto y ciencia. No existe nada ni nadie, ni animal que haya muerto por el alma de una persona, que es lo único que experimenta la muerte del ser humano. El ser humano tiene alma, cuerpo, espíritu. No pueden ser desprendidos de ninguna manera para poder vivir y operar en esta tierra. Asimismo, está revelado, unido entre sí, en una unidad perfecta, única, que no se puede separar. Yeshua, el Padre y el Espíritu Santo. No son tres, son uno en esencia, pero se manifiesta conforme la obra del hombre, porque somos imagen y semejanza de él. Así la obra del hombre trabaja en cuerpo, en alma y en espíritu ante la sociedad. No podemos desconectarnos. El día que partimos se le llama muerte porque habrá una separación. El alma saldrá del cuerpo y el espíritu saldrá de este cuerpo. Seremos separados. Se llama muerte. Ese es el primer nivel. El ser humano entra a unas tinieblas. Los que no estamos en Yeshua, porque Él fue el único que murió, entró por el ser humano sin Él y entró por el ser humano los que van a creer en Él. Los que creen en Él conoceremos muerte y vida en este caminar de la tierra. Los que creemos en Él, porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y empieza a hablar desde los versículos 40 en adelante, hace una descripción de una muerte y resurrección diaria, presente, pasado y futuro, diaria, continuamente, sin cesar. Este poder solo lo dejó Yeshua en esta tierra. Antes no estaba. Antes estaba a través de la palabra, porque Yeshua es el dador de vida, de una muerte. No vino el Padre para dar de la muerte a vida ante los ojos humanos. No vino el Padre para hacerse humano. No vino el Espíritu Santo a hacerse humano. Esencia, sustancia. Segundo nombre, hablo a personas sencillas, de habla sencilla, no de habla difícil ni de entendimiento duro, como la Biblia lo habla, sin tener que poner parámetros, ni reglamentos, ni etiquetas que demanda la sociedad en esta tierra. Hablo para la gente sencilla, de habla sencilla y de entendimiento sencillo y sincero, porque no necesitamos tener muchos conceptos para comprender la verdad de Dios. Él es un Dios poderoso que para hablar y escribir y dar inspiración de su verdad, Él no necesita tener que darnos una técnica para hablar. Él, para llegarse al hombre, sabe qué tipo de técnica tiene y le gusta el hombre porque ha vivido adquiriendo como vestimenta y como parte de su corazón ese tipo de estilo de vida. Pero Dios sabe realmente cómo llegar a la profundidad y a la intimidad del hombre. Que para resucitar, una de las cosas que nosotros debemos hacer todos los días es caminar en Yeshua, es reconocer que Él es este respirar y este botar. La ciencia dice, respiro lo puro para que mis órganos tengan vida. No es importante el ritmo de la vida, sino el momento en que yo respiro. Si usted supiera que hay un símbolo, hay un concepto de Dios en ese respirar, que es vida a cada momento en Dios. Es tan poderoso Yeshua que Él dijo, no van a tener ni magnitud de pensamiento lo que yo significo, el haber pagado su vida y con el haber vivido en esta tierra como ellos, el haber derramado gota a gota su sangre. Ha sido procesado por muchos dolores
sacrificios, tormentos, lamentos, heridas, vituperios, como Él nadie. Y nunca habrá un ser que haya dado todo por el todo y al mismo tiempo por nada. Somos nosotros. Y usted se da valor por lo que usted ve y su vida le da valor por lo que usted tiene. Pero Dios es espíritu. Nadie lo ve. Nadie lo posee. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, lo que no se ve, tiene un valor tan inalcanzable, tan inigualable, poderoso, que nosotros humanamente no comprendemos. No fue entregado. Y desde ahí parte una muerte. Cuando no fue entregado, podemos morir. Por eso Yeshua, semejante a un animal, semejante a una oveja, vestidura humana. Usted podrá llenarse de conocimiento y podremos pagar y caminar todos los días por aprender una ciencia y poder vivir en una vida diferente, mejor que antes, ganando un poco más de dinero y con un estatus social diferente. Todo eso se acaba cuando le sorprenda la muerte. Que no hay nadie, no fue la Virgen que fue en su tiempo para tener a Jesús, solo ahí fue virgen. María, el instrumento que Dios usó para dar a luz un propósito de Él. Y fue un humano. Y tiene sus honores como todo ser humano y sus atributos inigualables como todo ser humano. Fue un recipiente para recibir algo, sí, glorioso, inhumano, inescrutable, algo inmutable, insondable en cuanto a ciencia, glorioso y poderoso, que es lo mismo que Dios nos llama ahora a tener vida eterna. Ella fue portadora de la vida eterna en lo físico, en lo físico. Por eso es que mucha gente se trastorna y le da honra al vaso en lugar de darle honra al dueño del vaso. María no fue la que murió por nosotros. María es solo un instrumento como usted y yo, de cualquier logro que se haga en esta tierra. La Biblia dice que al único que se levanta un altar y glorificar su nombre, ni siquiera es la imagen de Él, sino su nombre, es Dios, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era. No existíamos en el que era, porque en el que era un ayer, una de las eternidades que Dios tiene, un ayer. Dios está en el ayer, por eso es eternidad. Y Dios está en un presente, en la eternidad del presente. Y Dios está en la eternidad de un futuro. Él es el único que llena el todo por todo. Pero no fueron los 12 apóstoles, no es el pueblo judío, el cual es un recipiente para ver gloria de Dios. No es ninguna otra cosa dada entre los hombres, consumido entre los hombres, concebido entre los hombres, producido entre los hombres, creado entre los hombres, que nos haya salvado. No hay la mejor doctrina, ni la mejor religión, ni la mejor iglesia, como la quieran ver, como le quieran dar fama y como la quieran poner. No existe nada sobre la faz de la tierra que haya vivido lo que nos dio Jesús y lo que nos imparte hasta la fecha Jesús por esta vida. La vida es una eternidad, una plenitud para esta tierra. Él prometió y Él nos dio la plenitud. Él no dijo serán perfectos todos los días. Él dijo caminarán en una perfección para alcanzar esa perfección. Él no dijo serán felices sin lamentos y lloro. Él dijo caminarán en la felicidad para que alcancen la felicidad perfecta, sin lamentos y sin sufrimiento. Él no dijo ya ahora seres diferentes. Él lo que dijo, caminarán en esa diferencia, en la nueva vida,
el cual yo creo todos los días, porque todos los días son cosas nuevas. Lo que hice ayer ya pasó. Lo que me equivoqué ayer en 24 horas del día, me equivoqué, ya pasó. Ese caminar de que ya pasó no me lo da el mundo. El mundo vive en recuerdos, en pasados, en lamentos, en lo que un día pudo ser y no fue. Eso que pasó, eso que ya no está, que no lo tengo de frente, que el error ya se consumió. Eso es lo que el Señor Jesús dice, va a quedar atrás. Pero si tú caminas, ¿en quién? En Él. Si yo no camino en Él, no quedará atrás. Mi pasado me consume y me mata. Mi pasado me alcanza y me mata. Mis recuerdos son los que vivirán y no viviré yo. Entonces el Señor dice, para eso yo te doy. Tus recuerdos morirán. Y cuando tú vienes a mí, porque yo vivo por ti, maté la muerte, maté tus recuerdos para que yo viva en ti. Ya no vivo yo, sino Yeshua vive en ti. ¿Por qué? Yeshua no comparte su gloria con ninguna imagen, con ningún templo que glorifiquen a los santos, con ningún templo que profesan de rodilla, dañarse la rodilla, golpearse las espaldas y decir que se están negando en ese momento para que Dios haga un milagro. Dios no dice eso en su palabra. Eso no es sacrificio. Eso es tormento al cuerpo, el cual la Biblia dice, no debemos maltratar el cuerpo. 1 Corintios 6:20 dice, glorificad a Dios en el cuerpo, el alma, el espíritu. En el cuerpo, Dios no dice, martirícense para glorificarme. Dios dice, guardaos vuestro cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. Y aquel que daña el templo, el cuerpo del Espíritu, acarrea culpabilidad, pecado. El único dador de la vida, mientras el hombre mata su vida, es Yeshua. No son las religiones porque me hablan de Yeshua, pero profesan con ritos, dañando la verdad de Yeshua. Yeshua no comparte su gloria en ningún templo que levanten imágenes, en ningún templo que profesen que hay que entrar primero al purgatorio, a unas ofrendas. Por eso es que la mayoría de las personas, cuando pierden un ser querido, hacen veladas, novenas, hacen conmemoraciones, hacen celebraciones en memoria del muerto. Eso no está en la Biblia. Si nosotros creemos que Yeshua nos dio la vida, sabemos que al partir en esta tierra, entramos al nivel del sueño. La muerte tiene un nivel y es semejante al sueño. Los que están en Yeshua, mas la muerte entra totalmente en su plenitud cuando no tenemos a Yeshua. Porque esa vida nunca sembró y levantó, nunca murió y resucitó. ¿Cuándo? En este mundo, que primero se plasma, que primero se vive, se sella en este mundo lo que yo voy a vivir en el cielo. Yeshua le dijo a Pedro para que entendiera lo que tenía que hacer en su vida, cambiar, porque a Pedro le costó cambiar. Le dijo, Pedro, tú no eres un ser humano. A partir de ahora, mi Padre te dio una esencia de vida y te ha revelado que yo soy el Mesías. Pues en ti y sobre ti y daré una piedra.
Y esa piedra vas a necesitar una llave. Y en esa llave yo te voy a asignar, te voy a vestir para que tú lleves tus manos llenas del poder de la vida. ¿De qué vida estaba hablando el Señor Jesús? De Él. Le dice, yo no soy templo edificado por hombres. Por eso te entrego la piedra. Tú eres piedra. Y esta piedra te la entrego. No la hizo físicamente, la hizo espiritualmente. Ahora, nosotros terrenalmente tenemos que comprender que la piedra se la entregó en la mano. Y le dice, dejarás de ser un ser humano porque ahora serás iglesia. ¿Escuchó? Iglesia. No somos un ser humano, somos iglesia. Te estoy hablando de la muerte a vida que traslada el Señor Jesús a Pedro. Pedro creyó que toda nuestra vida sería redimida en el templo de Jerusalén. Y el Señor Jesús le dice, Pedro, yo te entrego una piedra. ¿Cuál es tu piedra? Los ídolos. ¿Cuál es tu piedra en el cual estás posicionado y crees que nada te va a pasar y que te vas a ir al cielo, jurando una piedra dada por los hombres y creada en esta tierra? Por eso el Señor hablaba de la gente que se separa de Él y que tiene muerte, son duras de servir. Pedro, te entrego la piedra, te entrego la iglesia. Ya no serás Pedro, serás iglesia. Sobre ti, sobre Pedro, si Pedro es humano, sobre Pedro, si Pedro se equivoca, sobre Pedro, si Pedro tenía que morir. Y luego, ¿con quién quedaba la piedra? Dios estaba hablándole a la muerte. ¿En dónde? En esta vida, en este recipiente. Dios le dice, ahora no serás mortal, serás inmortal. Cuando sepas quién es mi iglesia, tú, ahora, una vez que tú tienes la piedra, debes de tener la llave para que sepas entrar en la piedra. Sepas que la piedra no vas a poder ser ahí ídolos de otro Dios, porque tú eres el templo y no fuiste diseñado para que tú hagas ídolo y cargues con ídolo. Tú eres la piedra y cuando somos piedra no cabe una imagen. Cuando no somos nada, caben las imágenes. Por eso, dentro de nosotros no podemos soltar a San Gregorio, a la Virgen María, a San Pedro, a Santa Teresa, a Santa Virginia y a todos los santos que usted se invente. ¿Por qué no podemos soltarlo? Porque usted no tiene templo de Dios. Usted tiene una casa llena de imagen, idolatría. Y esa casa cuando se llena, el ser humano se carga y no sabe a quién clamar. Por eso muchos mueren en locura. Muchos terminan en la calle, menesterosos, y otros postrados en cama, esperando que la vejez Dios se lo levante. Porque toda su vida ha vivido lleno de imágenes e idolatría. Cuando la Biblia dice que aún de viejos reverdeceremos, ¿qué quiere decir eso? Que aún de viejo la mano se extenderá y tomaremos frutos de nuestras obras. Tomaremos felicidad y plenitud de vida. La vejez no me va a impedir que yo viva mis últimos días en esta tierra bien, con paz, sanidad y todos mis anhelos verlos realizados.
La vejez no es pasarla en un asilo, ni tampoco en una cama, ni tener que pagarle a alguien para que me esté cuidando. Eso no es plenitud de vida, ni ser buena, ni ser bueno, ni tener buena vida. No, la vejez es que digan, está consciente y lucha por tener una vida diferente. Estar consciente y está ahí con toda su vejez y su cana, enseñando el arrepentimiento y el perdón. Mis huesos no pueden dar más, pero mi alma sigue resplandeciendo. Tengo que hablar de una gloria que yo viví y de una gloria que me alimenta. La Biblia dice que los patriarcas, cuando partieron de esta tierra, fueron profetizando y ya eran viejos. Lo que quiere decir que hasta el final el alma enseña. El ser humano no dejará de ser útil en las manos de Dios. Una buena vejez es la culminación de una vida en esta tierra. Una buena vejez es tener alrededor tuyo a alguien en quien contar y enseñar, edificar, porque eso es reverdecer. No es que se va a ir la vejez y va a venir juventud. No. Nosotros estamos llamados a amar. Ese es el camino de excelencia, dijo el apóstol Pablo. Y al cielo iremos por amor, porque Dios es amor. Hay gente que le amarga el amor. Hay gente que no tolera y no quiere saber de amar. Pero el amar depende como la muerte del nivel de vida que tú llevas. Hay gente que de tanto sufrir y de tanto vivir engaños por sí mismo, a estas alturas de la vida, su vejez, está cansado de amar. Ya no quieren amar. Es que el corazón no le da. Ya murieron antes de tiempo. Y ese es un estado de vida, un nivel de muerte. Por eso el apóstol Pablo dice, somos corruptos y tenemos que morir para resucitar incorrupto. ¿Cuándo? Cuando reconocemos los errores. Jesús. Porque Él es el único que vino como nosotros para derribar las obras del hombre, que vino como nosotros para derribar los que nos hacen la guerra, para derribar los que quieren llevarse nuestra alma y las artimañas de todo mal sobre esta tierra. Porque hay mucha gente buena, pero también hay mucha gente mala. No creen en Dios ni en esta vida eterna. Y desde ahí parte y comienza la muerte. La muerte tiene muchos niveles. El mundo está lleno de muerte. Cuando un ser humano golpea con palabras, insultos, maltratos, ofensas o doble intención su conversación por cualquier cosa que haya atesorado en su mente y en su corazón, ya lo mató. Y ha adquirido en lugar de vida, muerte. Por eso es que hoy en día la gente en su vejez está más muerta que viva. Hay que cuidarlos, hay que guardarlos. Son como niños, sí, pero los niños sanos son niños vivos, inquietos, que construyen y aprenden. Los niños enfermos no. Y la vejez para muchos son niños enfermos, niños de cuidado, que muchos han perdido el cerebro y otros van perdiendo sus órganos de a poco. La gente que ya no tiene deseo y no quiere cambiar es la posesión de la muerte. No quieren cambiar. Se les hace difícil cambiar. A todos se nos hace difícil cambiar.
tenemos arraigado costumbres y maneras. El ego nos lleva a la muerte. El yo interior nos lleva a la muerte. Por eso hay que vaciarnos. Aprender que la llave que Dios le dio a Pedro es: todo lo que ates sobre la tierra será atado en los cielos. ¿Cuándo? Cuando seas mi templo. No tiene ídolos, ni doctrinas. No tiene nada que pueda limitar esta vida. La llave. ¿Qué es la llave? Autoridad, dominio, perseverancia. Cuando Dios le da la llave a Pedro, le está diciendo: lo que yo te entrego por estar conmigo, por creerme a mí y no a otros, no a otras religiones, no a otros ídolos, te entrego la llave de la vida eterna. Háblame, pídeme, que yo te voy a enseñar. Y cuando tú ates sobre la tierra, cuando camines, cuando siembres, cuando lo vivas, entonces toda la abundancia de las bendiciones del cielo serán para ti, porque ataste en la tierra y ataste en los cielos. Pero si tuviéramos conocimiento y creyéramos con el corazón y confesáramos, esa es la obra: creer, confesar, hacer, vivir, sentir, reproducir en este templo que reproduce, que hace, que crea. Por eso somos iglesia, una iglesia que crea, una iglesia que reproduce, una iglesia que se llena, una iglesia viva, que vibra, que adora. Cuando reproduzcas en ti lo que crees y hablas, lo que vives, entonces, en ese momento, vendré yo a pelear por ti y a vivir por ti. Serás transformado y lo que un día no podías superar, lo superarás. Y lo que un día fuiste, no lo volverás a hacer. Lo que un día adquiriste y no lo querías perder y lo perdiste, lo volverás a crear. Y mejor. A Job le quitaron toda la vida. Morirse sus 10 hijos, no le quedó ni uno. A Job le quitaron todos sus bienes, por el cual el hombre vive todos los días. Y le quitaron crear y de andar por sus riquezas. Su andar, su mover, su sustento, que perdió a la compañera. Yo te estoy hablando espiritualmente. La Biblia no dice que se fue la esposa, pero sí renegó de Dios y él la repudió como mujer fatua. Por eso es importante aprender que tenemos que cambiar. Hay palabras y maneras que matan al ser humano, no la relación. La relación es algo físico, pero lo espiritual es que matamos al ser humano. La muerte opera. La Biblia dice en Apocalipsis: se abrirán sellos. Y antes de los sellos, la muerte perseguirá a la iglesia. La Esmirna, periodos que son perseguidos por la muerte. Luego vendrá el sello y también hay muerte. 4 caballos saldrán y entre ellos uno de muerte. Y prosigue con trompetas primeramente. Dentro de las trompetas también opera la muerte, el cáliz de la ira. Y todas ellas son de muerte. Dios habla de la muerte que producimos para que no seamos herederos de muerte. Por eso no fue María, ni Gregorio, ni Narcisa de Jesús, ni la Santísima de no sé qué ciudad, ni la guadalupana, ni de ningún otro lugar, ni el budismo,
ni el yoga. No, no fue nada. Ni siquiera el nuevo orden mundial, ni la ONU con la paz que profesa. No fueron ellos. No fueron los que murieron y vencieron la muerte. El único que vence la muerte en su magnitud, en sus niveles, en sus dimensiones, es Yeshua. Él lo hizo, Él lo hace y lo volverá a hacer porque Él es amor y porque dentro de Él mora vida y los que tienen vida vencen muertes. Y así lo hizo para nosotros. Nos quedamos en este nivel.